la familia de Jesús. Y como personas regeneradas por tu poder y tu gracia, Señor, y por esa adopción que hemos recibido por gracia, estamos aquí, Señor. Y al ver estas palabras, Señor, quisiéramos considerar a qué familia pertenecemos nosotros, Señor. Pido que tu Espíritu Santo nos guíe, nos dé sabiduría y nos ilustre nuestras mentes para que podamos nosotros atender a tu mensaje, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos a la conclusión de este capítulo 12. Este ha sido un solo contexto. Este ha sido una situación que se ha presentado desde los mismos versículos iniciales. Y a través de todo ello hemos visto sanidades del Señor Jesucristo, hemos visto la obra milagrosa que Él ha venido trayendo, demostrando que todo lo que Él hace es por el poder del Espíritu Santo, contradiciendo a los escribas y fariseos, líderes religiosos, que no queriendo identificar a Jesús como ese Mesías, atribuyen al trabajo del Espíritu Santo la obra de Satanás, que por el poder de Belcebú él echaba fuera demonios. Jesús los confrontó, les habló de ese pecado imperdonable que es el blasfemar contra el Espíritu Santo, esas palabras que salían de dentro de sí, dentro de ellos, palabras malintencionadas que salían del mal fruto de su corazón, de eso que le rebosa en su corazón, palabras hirientes, blasfemas, ofensivas. Y Jesús les dice que ni en este siglo ni en el venidero serían perdonados por esa ofensa contra el Espíritu Santo. Sigue Jesús en este proceso, lidiando con estas personas, trayendo sus enseñanzas. Pero a través de esto vemos como estas personas de un momento a otro se acercan y le dicen: Señor, queremos ver señal de ti. No sabemos cómo tomar esta petición de estos líderes religiosos, si era una manera sarcástica, si era una manera burlesca, o estaban tratando de probarlo. Ellos querían una señal especial, no les bastaba todas las que ya habían visto. Y el Señor Jesucristo les dice: ninguna señal les será dada sino la señal de Jonás. Vimos eso la semana anterior. Hablamos acerca de esos 3 días y 3 noches que estuvo Jonás en el vientre de ese pez grande. Y vemos cómo esa misma imagen es la que vemos en Jesús, que estuvo 3 días, 3 noches en el sepulcro y resucitó al tercer día. Vemos cómo entonces Jesús trae esta señal para ellos. Y es la señal única de la cruz y su resurrección que ellos verían en un futuro. Y esa era la prueba más contundente para reafirmar que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios. Entonces ahora, en este momento, en medio de esta conversación, en medio de esta situación que se ha presentado, en medio de esta multitud que hay en la audiencia escuchándolo, y en este debate, diría yo, con los escribas y los fariseos, aparece la madre de Jesús con sus hermanos. Ella se presenta en ese lugar. Parece que no hay mucha multitud y el acceso donde Él está es difícil. Vemos que dice que aún Jesús estaba hablando, mientras Él venía hablando de esa importancia de lo que era Él como el Rey divino, ese Rey que trae ese reino de los cielos en Él mismo, y criticando a esta generación malvada y adúltera, que dice el versículo 46 de Mateo 12, que mientras Él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. El versículo paralelo de Lucas 8:19 dice: entonces su madre y sus hermanos vinieron a Él, pero no podían llegar a Él por causa de la multitud. Eran muchas las personas que habían ahí, miles de personas probablemente. Y ellos querían hablar con Jesús.
Y en la cultura judía, incluso más que en la nuestra, la familia estaba primero. Era algo importante, lo vemos incluso en las mismas enseñanzas de Jesús. Por ejemplo, en Lucas 9:59, cuando Jesús le dijo a una persona que estaba ahí, le dijo, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y es importante porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con ese propósito de unirlos en una sola carne, como esposo y esposo, para que fructificaran, para que trayesen hijos, para que sojuzgaran la tierra, dice el libro de Génesis, convirtiéndose en una familia para la gloria de Dios. O sea que vemos que la raza humana comenzó en una familia y su hogar era el Edén. Así comenzó. Los fariseos habían dicho cosas de Jesús. Recordamos que eso es lo que vemos en el contexto. Y la madre y los hermanos de Jesús probablemente habían escuchado lo que estas personas habían afirmado de él y la respuesta que él les había dado a ellos. Y ellos vinieron donde Jesús. Vinieron a buscarlo. Y precisamente por la importancia de la familia en aquel tiempo es que estas personas que están cerca de Jesús, los discípulos, podemos decir que estaban los más cercanos a él, es que lo interrumpen y dicen, Señor, maestro, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Ellos le dijeron eso. El texto no nos dice qué era lo que ellos querían hablar con Jesús. Marcos nos dice la razón. Marcos nos dice el propósito por lo cual ellos fueron a buscar a Jesús. Era porque pensaban que él estaba desquiciado. Ellos pensaban que él estaba fuera de sí. Ellos pensaban que él tal vez había perdido el sentido, la razón y estaba en un estado de locura. Marcos 3:21 dice, esto es en el mismo contexto. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Esta palabra prenderle es hacerse cargo de él, lo traduce así la Biblia de las Américas. Dice, porque decían, está fuera de sí. Este fuera de sí es que estaba perturbado, que estaba enfermo. Ellos vinieron con ese propósito de ver, preocupados por su salud, no sabían qué estaba pasando. Dijeron, no, vamos a buscarlo. Ellos interrumpieron las palabras de Jesús. Estos discípulos que estaban a su lado más cercano, lo interrumpieron. Y vemos cómo muchas veces en ciertas circunstancias somos interrumpidos precisamente en el momento en que estamos hablando de algo que es importante. Pero cuando vemos que es un familiar que viene y nos busca con esa persistencia, pensamos que algo ha sucedido con alguno de los miembros de nuestra casa. Y obviamente nos fijamos qué es lo que tiene en mente, qué es lo que está pasando. Pero ellos vienen donde Jesús, no por alguna circunstancia que hubiera pasado entre ellos, sino porque pensaban que Jesús estaba fuera de sí. Y el versículo 47 de Mateo 12 dice, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Marcos 3:32 dice, y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Como algo más urgente, te están buscando. Jesús, mira, tu madre y tus hermanos están afuera. Mira a ver qué haces, si sales a ver qué es lo que les pasa. Pensaríamos que en ese momento Jesús detendría todo y saldría inmediatamente a ver qué era lo que le pasaba a su mamá. María, la madre de Jesús y sus hermanos lo habían ido a buscar. Vemos aquí que no aparece José. Vemos que solo está María y sus hermanos, José no está. Dicen algunos estudiosos que para ese tiempo, incluso para el inicio del ministerio de Jesús, en sus últimos 3 años ya José había muerto, ya no estaba con ellos. Y aquí cuando vemos este pasaje, vemos que María, la madre de Jesús y sus hermanos lo habían ido a buscar. Pero vemos algo curioso. Vemos cómo la Escritura manifiesta que Jesús tenía hermanos por parte de María. Y estos son los puntos en que quisiéramos ser sensibles a aquellos amigos, familiares que
están en otra religión y pudieran ver, digamos, el aspecto respecto a María de una manera diferente, pero nosotros estudiamos la palabra y una de las reglas de la hermenéutica, que es aquella enseñanza que nos guía a nosotros cómo interpretar mejor la Biblia, es que la Escritura se interpreta a sí misma, la misma Escritura se interpreta. Y cuando hablamos esto acerca de María, el nacimiento virginal de Jesús, nosotros es una doctrina que nosotros abrazamos. Desde luego, Jesús nació por obra del Espíritu Santo en una mujer piadosa, virgen, que por gracia el Señor escogió, por su gracia, y tuvo a bien traer al Hijo de Dios, el Mesías, en su vientre. Esta concepción de María virginalmente fue una profecía precisamente dada por el Señor a Isaías 700 años antes del nacimiento de Jesús, en Isaías 7:14. Y María obtuvo gracia, María obtuvo un favor especial y particular al ser elegida para tener ese inmenso, incalculable, único privilegio de traer al Mesías a este mundo. Es algo que definitivamente no tiene comparación. Es único, es inigualable. Ella fue bendecida, ella fue destacada entre todas las mujeres para ser la madre de Jesús. Fue algo privilegiado para ella, fue alguien que definitivamente tuvo ese gran favor de Dios. Como le dijo su prima Elizabeth en Lucas 1:42, bendita tú entre las mujeres. Es una bendición entre todas las mujeres. Podemos imaginar en aquella región de Israel cuántas mujeres pudieran haber existido en la misma condición o, digamos, virginidad de ella, piedad de ella, pero Jesús escogió a María. Las Escrituras también sugieren que después del nacimiento de Jesús, María y José tuvieron una relación matrimonial completamente normal en todos los sentidos. Mateo 1:24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Recordamos que es en esa ocasión que José está dudando de ella y el ángel se le aparece a él en sueños y le dice, no temas, que el bebé que ella tiene en su vientre del Espíritu Santo es. Entonces José, al despertar de este sueño, es que dice que hizo como el ángel le dijo y recibió a su mujer, o sea, a María. Y Mateo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Este versículo nos da a entender a nosotros, no que Jesús la hubiese conocido por primera vez, porque de hecho ya habían pasado un periodo largo de tiempo en ese compromiso que ellos tenían antes de casarse, y él obviamente sabía quién era ella, él sabía cuál era su familia, él la conocía de una manera personal. Pero esta palabra conocer significa más allá. Esta palabra conocer es la palabra griega ginosko, que obviamente significa saber, aprender, reconocer. Pero esta palabra también significa relación íntima, una relación entre hombre y mujer. Entonces aquí vemos claramente que José tuvo ese respeto, esa separación íntima de María durante el periodo de gestación de Jesús, incluso hasta después de su nacimiento. Ya después que nació Jesús, fue que ya tuvo una relación conyugal normal con su esposa María. ¿Y cómo vemos que esta palabra conocer significa relación sexual? Pues si vamos al Génesis 4:1, vemos cómo cuando Adán y Eva se unieron íntimamente en esa sola carne, dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. O sea que este conocer significa una relación íntima. En Génesis 4:25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer,
la cual dio a luz a un hijo y llamó por su nombre Set. O sea que nos damos cuenta que esta palabra conocer significa esa relación íntima. Entonces lo que vemos en Mateo 1:25 es que José conoció a María, tuvo una relación matrimonial, conyugal, normal, después de que Jesús nació. Y a pesar de las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana, las Escrituras no nos permiten a nosotros creer que María permaneció virgen eternamente o después de su alumbramiento de Jesús. Desde luego que no. Por el contrario, los evangelios declaran claramente que ella tuvo otros hijos. Y vuelvo y repito, la Escritura es la que habla, no son cosas que nosotros quisiéramos argumentar ni debatir. Lo que queremos es que muchas personas puedan venir al entendimiento de la verdad y comprender que en realidad la Biblia habla por sí misma. Vemos cómo entonces en Mateo 13:55, incluso Mateo nombra a estos hijos de María. Dice este pasaje, Mateo 13:55, alguien que estaba observando a Jesús después de que él había traído su mensaje y dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, que es el mismo Santiago, José, Simón y Judas? O sea que aquí los vemos nombrando. Estos son hijos que nacieron después del nacimiento de Jesús. Son personas que se criaron como medio hermanos de Jesús durante el tiempo de su crecimiento. Vemos ahí claramente. Ellos estuvieron allí. Y de hecho, Jacobo, que es el mismo Santiago, su hermano, es el escritor de la epístola a Santiago. Y Judas es el escritor de la epístola de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. O sea que vemos cómo estos hermanos que no creían en aquel momento vinieron a ser fieles seguidores de Jesús después de la resurrección. Y la religión tradicional, para desvirtuar esta verdad, sugiere que José era viudo y que tenía otros hijos. Ellos lo afirman de esa manera previo al matrimonio de María. Pero ese argumento la Biblia no habla. La Escritura no nos dice a nosotros qué edad tenía José. No se sabe. La Escritura no nos habla que él haya tenido una relación matrimonial antes, tampoco nos dice. Pero ¿cómo podemos nosotros evaluar que José no tuvo más hijos anteriormente? Bueno, la Escritura misma nos dice. En Mateo 2:14, recordamos nosotros cuando estuvimos estudiando al comienzo el libro de Mateo, que después de que los reyes magos visitaron a Jesús de niño, de bebé que recién había nacido, ellos fueron donde Herodes los guió hasta donde el bebé estaba, la región donde estaba. Herodes le dijo a estos reyes que regresaran y le dieran información para ir supuestamente él a llevarle un presente al niño, pero las intenciones de Herodes era matarlo a él. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento en que Herodes estaba pensando ir, José recibe un sueño. Y dice el versículo 14 de Mateo 2, dice, y él, o sea José, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Dice, José tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Aquí mencionan solo ellos dos. No hace alusión a los otros, si tuviese, ¿no? Hijos, no lo menciona. Y no solamente en este primer pasaje lo menciona después cuando ya Herodes ha muerto y vuelve José a recibir una señal, le dice que se regrese nuevamente a Israel. Mateo 2:20. Dice que él recibió otro sueño, dice, levántate, toma al niño y a su madre, le dice este ángel en la visión, y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Y el versículo 21 dice, entonces él, o sea José, se levantó, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Solamente se menciona a María y al niño Jesús. O sea que vemos cómo la Escritura no nos menciona más personas. Suponemos que si hubiesen existido otros jóvenes que supuestamente le llevarían unos, no sabemos si existieran, por eso digo, estamos especulando, deberían aparecer ahí, pero no aparecen.
Y como protestantes, nosotros reconocemos que María es un gran ejemplo de la fe cristiana. Una mujer admirable en su piedad, una mujer que estuvo allí al lado de los pies de Jesús, una mujer que estuvo en los momentos difíciles de Jesús, estuvo todo el tiempo al lado de él. Pero por el hecho de que María nosotros la vemos como un modelo de fidelidad, no quiere decir que estemos de acuerdo con la doctrina de la concepción inmaculada de ella. ¿Y qué significa la concepción inmaculada? Bueno, la misma escritura católica, o sea, el catecismo de la Iglesia Católica que fue, reactualizado en octubre de 1992 por el Vaticano, un libro que usted lo puede bajar del internet, consta de 861 páginas. Ustedes se encuentran en la página 336, párrafo 6, sección 966, que dice: la Virgen Inmaculada preservada inmune de toda mancha de pecado original. O sea que la Inmaculada Concepción da a entender que María no tenía pecado original, que ella no recibió por heredad de Adán el pecado original con el cual cada uno de nosotros vinimos. Pero hubo un papa que se llamó Pío IX, que él fue el que estableció ese dogma, esa creencia de la Inmaculada Concepción de María. Y él menciona en la encíclica papal, que una encíclica papal es una carta solemne que el Papa hace a puño y letra y manda a sus obispos, una carta que se llama Ineffabilis Deus, en latín, definiendo el dogma de la Inmaculada Concepción, que fue emitido el 8 de diciembre de 1854. Y él dijo, cito estas palabras, dice: con un celo aún más ardiente por la piedad y el amor, sigan venerando, invocando y rezando a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, concebida sin pecado original. Bajo su dirección, bajo su patrocinio, bajo su bondad y protección, no hay nada que temer. Nada es sin esperanza. Cita el Papa Pío IX, pero él continúa diciendo: porque mientras nos tiene un verdadero afecto maternal y tiene a su cargo la obra de nuestra salvación, se preocupa por todo el género humano. Y puesto que ha sido nombrada por Dios para ser la reina del cielo y de la tierra, es exaltada sobre todos los coros de ángeles y santos, e incluso está a la diestra de su Hijo unigénito, Jesucristo nuestro Señor. Ella presenta nuestras peticiones de la manera más eficaz. Lo que pide lo obtiene. Sus súplicas nunca pueden ser ignoradas. Estos son textos de la Iglesia Católica. No es algo que se ha inventado. Ustedes lo pueden buscar y está claramente accesible. O sea que decir que María no heredó el pecado original es contrario a la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque María, como toda la raza humana, heredó el pecado de la primera pareja. Desde luego. Es lo que vemos en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea que por Adán, toda la raza humana sin excepción heredó el pecado. Por eso dice por cuanto todos pecaron. No hay excepción. Toda persona nace pecador. Toda persona. Romanos dice entonces que María ha heredado esa condición de pecado que todos como seres humanos tenemos. Ella dependió tanto de la gracia de Dios como el más humilde de los pecadores, como cualquiera de nosotros la ha requerido. Porque si ella no hubiera tenido pecado, no necesitaría de un redentor, obviamente. Y la relación de María con Jesús después de que Cristo fue adulto, fue como cualquiera de sus seguidores. Ella se convirtió en la discípulo de Jesús. Ella creyó en Jesús. Y ella fue también receptora de esa gracia salvadora de Jesús. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, este es Adán, así también por la obediencia de uno, este es Jesús, los muchos serán constituidos justos. O sea que
Por Jesús, por Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, pero en Jesús, todos aquellos que ponen su fe en Él son considerados justos. Así que entonces, podemos reconocer que María fue una mujer humilde. Yo creo, sin lugar a dudas, que si María pudiese de alguna manera, digamos, hacerse notar en el sentido de esta adoración y esta veneración que se presenta a ella, ella misma diría, no lo hagan, no lo hagan. Esto es algo que se ha creado por parte, como hemos visto, de un papa, de una ideología, de una creencia que la ha exaltado de una manera suprema. María, vuelvo y repito, fue una mujer humilde, tanto así que cuando el ángel se le presentó para darle la noticia de la concepción, ella respondió, Lucas 1:38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella de una manera humilde aceptaba lo que el Señor le dijera. Y en lugar de glorificarse a sí misma, ella adoró humildemente al Señor. Lucas 1:46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Ella reconoce de la necesidad de un Salvador. Ese Padre Celestial que envía a su Hijo al mundo, que nace a través de ese vientre bendecido, escogido, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la realidad bíblica. Así que, venerar a María, darle un culto como a Dios y otorgarle honor, títulos o atributos que la ubican a ella en un estatus de coparticipante en la salvación, eso de una manera u otra es algo que sería idólatra. Es idólatra totalmente. Es idólatra. Y en medio de este contexto, para ver las palabras de Jesús respecto a quién es María, vemos un caso que se presenta ahí mismo, en este mismo contexto. El libro de Lucas nos lo hace ver. Una mujer admirada por las enseñanzas de Jesús, por su autoridad, por esa manera de traer milagros, por esa manera de predicar su palabra, se acerca donde el Señor y le dice. Lucas 11:27. Mientras él decía estas cosas, está en el mismo contexto, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. ¡Wow! Dijo, wow, bienaventurada tu mamá por todo lo que tú haces. Gloria a Dios, bendita sea. Y Jesús le responde a la mujer, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Tienes que venerarla a ella por los próximos años, los próximos 2000 años. Hacerle figuras con diferentes nombres en diferentes países porque ella es la madre de Dios. ¿Fue esto lo que Jesús respondió? Definitivamente no. Y eso es lo que él hubiera dicho si en realidad es como durante 167 años la iglesia tradicional ha venido diciendo. Pero eso no fue lo que él dijo. Todo lo contrario, Jesús reprendió a esta mujer que quería elevar a María a un lugar de veneración. Él dice en Lucas 11:28. Y él dijo, antes. Esta palabra antes es muy importante porque esta palabra significa al contrario. Porque él dice, no hay que exaltarla a ella tanto. Dice, al contrario significa esta palabra. Así lo traduce la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado el que guarda la palabra de Dios, el que la oye y la guarda. O sea que aquí vemos cómo Jesús, de una manera, no pudiéramos, y eso es lo que yo siempre digo, nosotros no podemos evaluar el tono con que Jesús está hablando y pudiéramos especular, ¿no? Pero no sabemos en qué tono y mejor no me atrevo a decir cómo lo haya dicho. Pero el punto aquí es que él no es que minimice a su madre y tenemos que tener eso en cuenta, que no es que la está minimizando, porque Jesús como hombre que guardó la ley a la perfección,
guardando los mandamientos a su plenitud, Él guardó también el quinto mandamiento de honrar a su madre. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Sino que lo que Jesús hace es bajar esa exaltación de honor que tal vez se le quiere dar a ella. Así es que lo vemos. Y yo quisiera decirle a los amigos católicos y familiares que muchas veces de una manera, tal vez por ignorancia, adoran a la que fue la madre de Jesús y que honramos y agradecemos a Dios por esa mujer y ese vientre que utilizó, pero al único ser que se le debe brindar adoración, veneración, es a Dios. Y eso lo vemos también, el apóstol Juan, cuando en aquella visión él estaba en Patmos, él dice que él vio o escuchó ese ángel que vino delante de él y lo primero que él hizo fue tratar de rendirse a los pies de ese ángel. Eso lo vemos en Apocalipsis 22:8. Dice, yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba esas cosas. Esa fue la primera intención que él tuvo de hacerlo, de adorar a ese ángel. Pero vemos cómo en Apocalipsis 22:9, el ángel le dijo a él, a Juan, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus manos los profetas y los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios. Y es algo que ya se lo había dicho en el capítulo 19, versículo 10. Y lamentablemente estas doctrinas traen a la luz el error que Juan pudo haber cometido por 2 ocasiones. María fue bendecida porque fue obediente a la palabra de Dios. Y al igual, vuelvo y repito, que cualquier otro creyente, María ocupa su posición como madre de Cristo, pero no le otorga ningún título especial. Así que continuamos, versículo 47 de Mateo 12. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Vuelvo y repito una vez más, Jesús fue alguien que amó a su madre. Jesús fue alguien que honró a su madre. Jesús fue alguien que, me imagino, compartió con su madre por muchas ocasiones, momentos hermosos, momentos como cualquier madre recuerda de su hijo en la infancia. Y no estamos hablando aquí de desprecio por parte de un hijo para su madre, porque eso no es lo que se habla aquí. Tenemos que exaltar siempre. Y nosotros que somos padres, nosotros apreciamos ese respeto de nuestros hijos hacia nosotros. No buscamos veneración, desde luego, porque no somos dignos de nada de esas cosas, pero respeto. Y Jesús, más que nadie, sabía quién era su madre y Él la respetó y la honró. Como cumplió perfectamente todos los mandamientos, también cumplió este quinto mandamiento. Entonces, vemos entonces que en este momento Jesús, en el mismo cuidado que tuvo de su madre, incluso en los momentos finales de Jesús en la cruz, antes de morir, Él encomendó su madre al cuidado de uno de sus discípulos. Y fue su discípulo, como nombra el mismo Juan, el discípulo amado. Él encomendó el cuidado ya en sus últimos minutos en la cruz. Él se preocupó por su madre. Y Él se preocupó por su estado, por su cuidado, por cómo iba a seguir ella en el futuro. Y le encomendó a Juan el cuidado de ella. No se lo encomendó a sus hermanos. La Biblia no nos dice por qué. Pero probablemente pudiéramos decir que era porque sus hermanos no eran creyentes. No eran creyentes, es lo que nos dice a nosotros Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en Él. No creían en Él. Sus hermanos creyeron en Jesús después de la resurrección. Eso lo vemos en Hechos 1:14, cuando dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Después de la resurrección, estos hermanos creyeron en Jesús. Y tenemos que tener en cuenta este acontecimiento que está sucediendo ahí en medio de toda esta multitud.
Y pudiéramos imaginarnos que los discípulos de Jesús están a su alrededor y afuera está su madre con sus hermanos. Y le dice uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Lo curioso aquí es que Jesús no detiene su enseñanza. Jesús no dice a la multitud, discúlpenme, yo voy a atender qué es lo que mi mamá me quiere decir y ya regreso con ustedes. Jesús responde de una manera increíble. Él dice, versículo 48 de Mateo 12, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Wow! Las personas que estaban alrededor, ellos saben quién es Jesús. Ellos saben quiénes son sus hermanos, tanto así que nadie tuvo que ir a decir, o no se pasó la onda del uno al otro hasta que llegara allá. Tiene que ser que uno de los discípulos a la distancia la vio, la reconoció, y como todos la reconocerían. Entonces, aquí vemos algo curioso. Las personas de Capernaum sabían perfectamente quién era María y sus hermanos. Pero el Señor convierte esa interrupción que se presenta por parte de María y sus hermanos en una oportunidad para pedirle a su audiencia que reflexionen en algo muy importante. ¿Quién es la familia de Jesús? Jesús está diciendo, ¿quién es mi familia? ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Esa es la pregunta que él lanza abiertamente. Y Mateo 12:49 dice, y extendiendo Jesús la mano, nos imaginamos toda la multitud, los discípulos están más cercanos ahí, y Jesús dice, estos son mis hermanos y mi madre y mi familia. ¡Wow! Un gesto que pues debió haber sorprendido a todos. He aquí mi madre y mis hermanos. Y tengo que decir una vez más, Jesús no está minimizando la importancia de la madre. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Él no lo hace aquí, no lo hace. Pero tan amada como es su madre y sus hermanos, son los discípulos que están junto a él los que ocupan ese lugar. ¡Wow! Es increíble. Jesús nos enseña a usar correctamente las prioridades en la vida. En ese momento Jesús lo manifiesta y esto es algo que es sorprendente. Jesús estaba predicando y enseñando a multitudes en ese momento. Él había sido enviado por el Padre a predicar ese mensaje de salvación con el fin de que muchos vinieran a Él. Y Jesús en ese momento no va a detener el propósito por el cual Él vino a este mundo. No. Él no se va a alejar de esa importante tarea. Jesús lo que dice en este momento es, mi lealtad a Dios está por encima incluso de mi madre y mis hermanos. Eso es lo que le está diciendo en otras palabras. Está por encima de mi madre y mis hermanos. ¡Wow! Y la lealtad al reino de Dios sobrepasa incluso los acuerdos con la familia biológica. Y esto, mis hermanos, esto es algo que es contracultura. Esto es contracultura secular. Pero más aún, esto es contracultura evangélica, contracultura cristiana. Es una realidad que esto afecta, esto toca a la mayoría de las personas. Porque muchas veces hemos escuchado que se crean incluso escalafones. Primero esto, primero lo demás, tercero Dios. Y Jesús está poniendo una prioridad aquí claramente visible. Claramente visible. Y esto lo podemos ver también, como Jesús cuando estaba niño, a la edad de 12 años, ellos habían viajado de Nazaret en aquel tiempo. Habían viajado de Nazaret a Jerusalén para atender a la Pascua judía. Ellos atendieron la fiesta, tuvieron los días que se lleva a cabo para celebrar esta fiesta. Llegó el momento de irse. María y José empezaron su retorno a Nazaret. Llevaban como un día y algo de camino cuando, bueno, ¿y Jesús a dónde está? No lo vemos por ningún lado. ¿Será que está en otro grupo? Me van a preguntar, por ningún lado. Se devolvieron otro día y medio. Al tercer día que llegan a Jerusalén, está Jesús tranquilo en el templo discutiendo con los líderes religiosos, con los teólogos de aquel tiempo, haciéndole preguntas y hablando con ellos asuntos teológicos.
Entonces, cuando ellos llegan al templo, Lucas 2:48 nos dice que cuando le vieron, o sea, José y María, a Jesús, se sorprendieron y dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? ¿Por qué no nos dijiste que te ibas a quedar? ¿Por qué nos dejas ir y con esta incertidumbre, con este sufrimiento, con el dolor que le da a uno como padre, que un niño pequeño se le extravíe? Aunque ya tenía 12 años, pero de todas maneras, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Estaban desesperados porque no lo encontraban. ¿Y qué responde Jesús en Lucas 2:49? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¡Wow! El propósito de Jesús fue ese. Los asuntos de su padre. Llevar a cabo la voluntad del Padre. Ese propósito por el cual él había sido enviado. Ese acuerdo que Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa Trinidad divina en la eternidad pasada acordaron para la salvación del mundo. Jesús estaba allí, Jesús aprendía, Jesús estudiaba, Jesús enseñaba la palabra de Dios. Esa era la mayor prioridad de él cuando era muchacho. Esa fue su mayor prioridad. En lugar de seguir a su madre y a su padre cuando ellos se fueron a casa. En Mateo 12:46-50 entonces vemos que predicar y enseñar la palabra de Dios es más importante para Jesús que incluso hablar con su propia madre y sus hermanos. Y puede sonar como, wow, por eso vuelvo y repito, esto es contracultura. Esto es contra todo pensamiento natural. Y la palabra de Dios, las cosas de Dios y las verdades espirituales son incluso a veces más importantes que hacer lo que nuestra familia quisiera que nosotros hiciéramos. Debemos atender a las prioridades que el Señor nos enseña en su palabra. Recordemos el cuarto mandamiento, que eso es lo que hablamos hace unas semanas, que la palabra dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, Éxodo 28. Y hablamos acerca de la importancia de este día. Un día que se saca especialmente, o que no es que se saque, sino que Dios creó. Desde la creación, Dios instituyó este día. Un día en el cual nuestro corazón y nuestra mente debe estar enfocada solamente en Dios. De eso se trata este día. Y el mandamiento comienza con una advertencia: acuérdate. Porque generalmente se olvida. Se olvida. Ese es el día que Dios instituyó. No como un día que sí, obviamente, con nosotros hemos trabajado, hemos laborado fuertemente, estamos cansados. Pero este tipo de descanso que se menciona aquí, que el Señor menciona como lo hablamos en aquella ocasión, es un cesamiento de obras. Parar lo que se está haciendo para dedicar nuestro corazón y nuestra mente en adoración al Señor. Debemos entonces no permitir que otras cosas nos alejen de lo más importante, que es la adoración al Señor. Al Señor. Esa es la realidad. Y nosotros podemos entonces preguntarnos cómo ordenamos nuestras prioridades correctamente. Porque aquí nos está hablando el Señor y nos hace ver cuáles son las prioridades más importantes. Bueno, yo estaba leyendo en un libro que estaba viendo acerca de lo que esto significa. Y el autor decía acerca de este tema, precisamente en el contexto de lo que Jesús está hablando. Y él dice: si tu familia desea tener una fiesta el domingo que afecta a tu adoración al Señor, no vayas si eso te aparta de la adoración y honrar al Señor en el día de reposo. Él dice: no vayas a una reunión familiar si esto afecta con el horario de servicio de adoración. Hay una mayor prioridad en adorar a Dios y escuchar su palabra. Tú puedes reunirte con tu familia entre el lunes y el sábado, o después de la hora del servicio. El domingo es un día especial separado para el Señor. Y es bueno celebrar acontecimientos familiares, desde luego. Es bueno estar con la familia. Pero si tu celebración, tu fiesta o tu reunión familiar te aleja
de adorar al Señor en su día, en medio de su gente, donde se glorifica el nombre del Señor, pues llega más tardecito a la reunión. Llega después o ve antes. Dice, si tienes invitados o visitas de familiares, diles que tú vas a ir a adorar al Señor e invítalos a que vayan contigo. Pero no permita que ellos sean la ocasión para que tú te quedes en casa. Continúa diciendo este autor. No dejes que su compañía y sus deseos, sus buenos deseos, porque la familia, y esto es algo que lo veo yo personalmente, los deseos de nuestra familia es que estemos con ellos, que compartamos con ellos, que pasemos esos momentos especiales con ellos. Y de hecho ya dentro de mi familia se ha creado que toda reunión es hecha en cualquier día menos el domingo. Cualquier día, así haya que hacer excepciones de trabajo, lo que sea, pero ya el domingo está asignado para el Señor. Entonces dice, si no dejes que los buenos deseos de tu familia te alejen de la mayor prioridad, que es honrar a Dios y su día santo en el público ejercicio de la adoración a Dios. Dice él, nuestra adoración a Dios es un agradecimiento razonable por la redención que Él nos ha dado en su Hijo. Así que esto es algo que, como lo dice este autor, la Escritura misma también nos la habla. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Dice el mismo Señor en Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¡Wow! O sea que Jesús no está eliminando de ninguna manera el amor por nuestros seres queridos. No. Ni por los padres, porque vemos que el quinto mandamiento es honrarlo. El libro de Efesios dice a los hombres, amar a vuestras mujeres. Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de esa manera sacrificial. Y a las esposas dice, esposas, estad sujetas a vuestros maridos. Eso no es lo que está diciendo aquí. Lo que está diciendo el Señor es que el amor por Él debe sobrepasar ese amor que nosotros pudiéramos sentir por esos seres que tenemos al lado. Eso es lo que está diciendo aquí. Y de hecho Lucas lo dice de una manera más severa, aunque tenemos que tener en cuenta la palabra que él utiliza. En Lucas 14:26 dice el Señor, si alguno viene a mí y no aborrece a su madre, a su padre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esta palabra aborrecer, desde luego, no significa odiar, como se puede entender. Esta palabra aborrecer significa en griego miseo, que es amar menos. O sea que lo que Jesús está diciendo, que si alguien ama más a su madre, su padre, sus hermanos, su esposa, incluso su propia vida, no es digno de ser su discípulo. Y este es el Evangelio de Jesucristo. Son palabras de Él mismo. O sea que lo que Jesús exige es que Él ocupe el lugar de prioridad en todo. Es lo que Él dice. ¿Y cuántas veces nos vemos nosotros tentados por invitaciones de nuestros queridos amigos y familiares para alejarnos de nuestras cosas espirituales? Cantidad de veces. Siempre, siempre. Incluso aquellos que quieren el bienestar nuestro nos hacen invitaciones que pudieran interrumpir nuestro servicio al Señor. Sus hermanos, sus hijos, sus cónyuges, sus padres, ellos desean atenderlo, desean que su presencia esté allí, porque usted, cada uno de nosotros, somos personas importantes para ellos. Pero esto pudiera alejarnos, pudiera distraernos del verdadero propósito por el cual Jesús nos habla aquí, y es su atención y su adoración a Él, a Él. O sea que nuestra responsabilidad con Dios debe ser más importante que cualquier otra cosa. Así es de claro. Y algunas personas pudieran decirte que es un inmenso compromiso de wow. Qué difícil me es para mí hacer esto, definitivamente, puede decir alguien. Pero la respuesta que debemos darle es que
definitivamente lo menos que podemos hacer en agradecimiento por esa salvación que el Señor nos ha dado es dedicarle por lo menos ese día en adoración pública junto a los hermanos, en honra y alabanza al Señor. Esa es la mejor respuesta. Es la mejor respuesta. No es tan difícil a la hora de la verdad. Si tú amas al Señor con tal deleite, el día domingo será el mejor de todos los días. Hay personas que dicen, yo no espero sino que llegue el domingo. Porque es el día en que se reúnen los hermanos, vienen a adorar al Señor. Dios es el centro de nuestra atención en ese día. Y le damos prioridad a Él y su palabra incluso más que otras cosas. Sí. Nosotros vivimos por Él. Y Él nos manda a nosotros que guardemos un día a la semana para Él. Para Él. Si tú no sientes el deseo de adorarlo cada domingo, ¿cómo tú lo vas a adorar todos los días, cada segundo, por la eternidad? Si ese es el futuro nuestro. Eso es lo que vamos a hacer cuando ya no estemos aquí. Una adoración constante. Y para servir al Señor es necesario decirle no a veces, con dolor. Porque es triste. Que se haga un acontecimiento y nosotros decimos, qué pena, pero no puedo asistir. No puedo. Pero si ustedes me esperan, pues yo llego un poquito tardecito, no se van a comer todo. Guárdenme en un poquito, que voy a salir un poquito tardecito y voy a venir con mucha hambre. Espérenme, o hagan la reunión un poquito más tarde. No madruguen tanto. De esa manera podemos hacerlo así. Porque nosotros debemos es hacer primero la voluntad de Dios. Y el día domingo venimos ante la presencia del Señor. Y vuelvo y repito, esto es una pequeña prueba, es una pruebita del día de reposo que nosotros tendremos eternamente cuando estemos en gloria en la presencia del Señor. Esto apenas, el día domingo es una pruebita de 2 horas. Porque cuando estemos con Él, va a ser todo el tiempo, constantemente, por la eternidad, números incalculables de años. Así que esto, como dice la Escritura, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesús, y al Padre que lo envió. Así comienza. Entonces Mateo 12:50 dice, cuando Jesús ha preguntado, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y pudiéramos pensar que Jesús dijo, tanto como yo amo a esa mujer que está afuera, tanto como yo la amo y como amo a mis hermanos, dice el versículo 50, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, hermana y madre. Wow. Y cuando hablamos de hacer la voluntad, eso significa obediencia, obedecer. Hacer la voluntad del Padre es seguir al Hijo. Hacer la voluntad del Padre significa no buscar mis propios intereses, sino buscar los intereses de Él. Eso es lo que significa. Buscar al Señor, servir al Señor, hacer la voluntad del Señor. De eso se trata. La voluntad del Padre no es solamente admirada. La voluntad del Padre no es solamente discutida. La voluntad del Padre no es solamente cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad. La voluntad del Padre es obedecida. Es obedecida. El punto de Jesús es muy simple. Aquel o aquella que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese o esa persona son la madre, la hermana y el hermano de Jesús. Es claro lo que él dice, aquel que hace la voluntad del Padre. Y tengamos en cuenta que la obediencia es la señal para estar en el reino de Dios. Es la obediencia, es la señal que nos identifica a nosotros como esos creyentes que estarán finalmente en el reino de Dios. Es lo que dice el libro de Mateo 7:21. Cuando en aquel día muchas personas van a estar tranquilas, convencidas que van en ese desfile camino al cielo. Y el Señor le va a decir,
No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, de mi Padre, que está en los cielos. Ahí está. La obediencia es el punto clave. Es lo que nos da a nosotros entrada al reino de Dios. Esto no significa que yo tengo que a través de la obediencia yo voy a entrar al reino de Dios. No, la obediencia es la evidencia de que usted ya tiene entrada al reino de Dios. Esa es la verdad. No porque yo sea obediente, yo me proponga ser obediente, voy a entrar al reino de Dios. No, la entrada al reino de Dios es por Cristo, solo por gracia, solo por fe. Nada se puede atribuir o presentar o aportar para entrar al reino de los cielos, es solamente por gracia. Pero la obediencia es el sello, podemos decir, es la firma de aquel que verdaderamente va a entrar al reino de los cielos. Porque van a haber algunos que tal vez pensaron que iban a entrar, como dice Mateo 7:21, pero en aquel momento se van a encontrar, usted no, porque usted no hizo la voluntad del Padre que está en los cielos. Y eso va a ser algo terrible en aquel momento. No quisiera yo estar ahí. Entre la audiencia de Jesús había muchas personas que se sintieron tal vez atraídas a él, debido a los milagros, a su autoridad, a aquella manifestación de que él es el Hijo de Dios en su capacidad de hacer milagros, pero solamente era una atracción por él, la emoción que los rodeaba, pero no estaban realmente comprometidos con él. Y Jesús está hablando claramente aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. O sea que Jesús dice en otras palabras que la familia de Dios, aquella que hace la voluntad del Padre, tiene prioridad incluso sobre la familia terrenal. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y finalmente, la generación de los judíos que estaban allí reunidos con Jesús, estas personas eran especialmente liderazgo judío, como lo hemos dicho varias veces. Estos eran los guías espirituales de la nación israelita. Ellos deberían haber sido la generación que diera la bienvenida a Jesús. Lo recibieran con ese amor, con ese entusiasmo, pero no lo hicieron. No lo hicieron. Ellos debieron haber sido esa generación fiel, pero no lo fueron. En lugar de ser fieles, rechazaron a Jesús. Lo blasfemaron, lo difamaron. Y con esto ellos trajeron juicio para sí mismos. Ellos trajeron juicio para sí. Y los gentiles estaban en una mejor posición. Porque como en el ejemplo que Jesús les dio, que estos de Nínive y aquella reina del sur que había ido a ver a Salomón y aquellos ninivitas que se arrepintieron a la predicación de Jonás, estas personas como gentiles van a tener mejor entrada al cielo, y no solamente que van a entrar, sino que van a ser los jueces de estas mismas personas judías que no se arrepintieron, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás y buscaron la sabiduría de Dios. Y esto nos recuerda aquí que el linaje religioso no es lo que nos relaciona a nosotros directamente con Dios. No es el linaje, no es la familia, no es mi padre o mi madre que son cristianos, no es mi abuelo. No, es por sí mismo, es cada persona. La señal de que tú perteneces al Rey no es en última instancia tu bautismo. El bautismo no da entrada. Marcos 16:16 dice, todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera no será salvo. O sea que se puede haber arrepentido, pero se puede haber bautizado, pero si no ha creído, no va a ser salvo. Wow. El Señor dice, entonces, ¿quieres saber cuál es mi familia? No es aquellos que tal vez llevan una franja denominacional, bautista, reformado, presbiteriano, no, es aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces, Jesús, luego de preguntar quién es su familia,
manifestando los lazos espirituales que son más importantes que existen, extiende su mano y señala a sus discípulos y dicen, este es mi hermano, esta es mi hermana y esta es mi madre. Así lo hace Jesús. Así lo hace Jesús. ¿Por qué? Porque ellos hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Esa es la razón. Y aquí cabe una pregunta entonces para terminar. ¿Amas hacer la voluntad del Padre? Porque es algo que debe existir en cada uno de nosotros. Lo hacemos por obligación, lo hacemos porque toca que hacerlo. No, debe haber un amor por eso. Recordamos las palabras de Jesús en Juan 4:34 cuando Él dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ese era el alimento de Jesús. Vemos nosotros esta realidad de que hacer la voluntad del Padre, lo que Él estipula, esa voluntad que nosotros tenemos al alcance y que es la voluntad que está plasmada en la Biblia, porque es una voluntad secreta de Dios que nosotros no la conocemos. Pero en esta voluntad revelada que tenemos en las Escrituras, vemos deleite en hacer lo que el Señor nos pide, cumpliendo así su voluntad. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos siempre. Porque nosotros minimizamos la importancia de la obediencia. Y siempre se trata este asunto como algo opcional. Voy a tratar. Ahí vamos. Pues voy cojeando, pero ahí voy. Bueno, pues ojalá que fuera así cojeando, pero que vaya hacia adelante en hacer la voluntad. Pero no que, es que se me hace tan difícil. No, pero es que a veces resultan tantas ofertas e invitaciones que yo me voy a descarriar hoy, pero yo después continúo con ella. No. La realidad es que cuando eres un hijo de Dios, tienes un palpitar en tu corazón que te hace obedecer de una manera natural la palabra de Dios. Entonces, si tienes una pasión que desea hacer la voluntad de Dios, del Padre, eso significa que eres parte de la familia de Jesús. Así que mis hermanos, esa es la verdadera familia de Jesús. Amén. Oramos. Bendito Dios y Padre eterno. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos haces ver la importancia de obedecerte a ti, Señor. Nos haces ver las prioridades, cómo debemos utilizarlas. Nos haces ver que tú ocupas un lugar de preferencia. Y tu voluntad, Señor, como manifiesta nuestro Salvador Jesucristo, es que te amemos a ti, que amemos al Hijo por encima de cualquier otro amor que nosotros tenemos.